bien limpita, se tiene que pudrir todo el tejido fibroso, el tejido blando, y entre ellos también se descompone el tejido fibroso, pero de alguna forma quedan los límites bien marcados, porque este animal seguramente era un animal joven. Entonces acá estamos viendo distintos tipos de suturas. En este caso, como tiene ese aspecto, todo así como una sierra, como un borde aserrado, se le da el nombre de sutura cerrada. Bueno, hay un montón de clases diferentes de suturas. Sutura serrata, acá estamos viendo lo que mencionaba hace un principio, ¿ven? Estas son las suturas entre algunos huesos de la calavera de un cachorro, ¿ven? Ahí lo dice, la calavera de un cachorro. Y es más o menos también parecido a lo que ocurre con nuestra calavera. Hay zonas, sobre todo entre los huesos parietales, los huesos frontales, donde hay una separación importante, donde hay tejido fibroso en gran cantidad, que ahí lo estoy remarcando. También hay otra que está por acá atrás, que no la vamos a ver. En el humano también hay otras que están acá a los costados. Bueno, esos lugares están diseñados principalmente para permitir el crecimiento de los huesos del cráneo, acompañando el desarrollo del cerebro. Es decir, por eso hay determinados lugares donde hay como unas separaciones, donde hay mucho de estos tejidos fibrosos, donde hay mucha sutura, como quien dice, mucho tejido amontonado, y esas zonas son zonas muy activas que van a permitir acompañar el crecimiento del cerebro, es decir, van a permitir que crezcan los huesos acompañando el desarrollo cerebral. Por eso ustedes van a ver que cuando le tocan la cabeza a un bebé, sobre todo, en determinadas zonas, van a ver como que el dedo se hunde un poco. Se hunde porque justamente están tocando en esos lugares que se llaman fontanelas. Fontanelas son esas pequeñas separaciones que existen, que en el caso del humano hay distintas, hay una frontal, otra parietal, otra acá a los costados, bueno, hay distintos lugares y eso son importantes para esta cuestión de lo que es el desarrollo de la cabeza y acompañar el crecimiento también del cerebro. Entonces, bueno, cuando uno toca la cabeza a un bebé, ¿sí? Van a ver que en determinados lugares se hunde el dedo porque están justamente tocando en esa fontanela. No es que lo van a matar al bebé si le tocan y le apretan ahí, como dicen las viejas, que dicen, no, no le toqué arriba la mollerita al bebé. Dicen mollerita, no sé qué quiere decir mollerita, pero bueno, en definitiva, es una estructura, son estructuras de tejido fibroso que están justamente en esos lugares para acompañar el crecimiento del cerebro. Bueno, acá otro tipo de suturas escamosas, ven que hay como un bisel, está como inclinada, es bien pareja la sutura, no hay un borde aserrado, bueno. Otra, una sutura plana o armónica entre los huesos nasales, pero fíjense que siempre estamos dentro de la cabeza, las suturas están únicamente en la cabeza, no hay suturas en otro lado que no sean en la cabeza. Es en la única región del cuerpo donde existen este tipo de uniones fibrosas, se denominan suturas, están justamente en la cabeza y no hay en otro lugar. Bueno, otro tipo de sutura, después lo ven tranquilamente en la presentación, ven la grabación y demás, no vamos a entrar mucho en detalle. Bueno, y ahora vamos a ver un poquito esta articulación fibrosa que ocurre no en la cabeza, no hay sindesmosis en la calavera, en la cabeza, pero sí están en algunos huesos de los miembros, también en los miembros de nuestro cuerpo. En general, el tejido fibroso que está ubicado en determinado, en la unión de los huesos, tiende a ser un poco más grueso, más denso, como dice ahí. Hay mayor cantidad de tejido fibroso, generalmente hay una separación un poquito mayor entre los huesos que están participando, por ejemplo, como ocurre entre los metacarpianos o metatarsianos del caballo, entre la tibia y el peroné nuestro, por ejemplo, también existe ese tejido fibroso que está metido entre medio, también ocurre entre el radio y el cúbito de algunas especies. Bueno, este tejido lo que hace básicamente es
permitir un leve, pero prácticamente imperceptible movimiento. No nos damos cuenta de que ocurre ese movimiento entre los huesos que estamos mencionando. Por ejemplo, entre los huesos metacarpianos y metatarsianos del caballo, que son tres, tanto el miembro torácico y pélvico se repite básicamente lo mismo, existen esas estructuras fibrosas que están uniendo los huesos, pero el movimiento que ocurre entre ellos es prácticamente imperceptible, no nos damos cuenta que está ocurriendo un leve deslizamiento entre las superficies óseas. Este tipo de articulaciones generalmente deberían permanecer sin cambios a lo largo de la gran parte de la vida del individuo. Digo generalmente porque en muchos casos, sobre todo a nivel de lo que son los metacarpianos o los metatarsianos del caballo, nos vamos a encontrar en muchísimos casos donde los huesos se terminan uniendo. Es decir, ese tejido fibroso que estaba entre medio de los huesos también termina osificándose. Pero eso en muchos casos lo mencionan como algo patológico, como que no debería pasar, pero lo vemos con mucha frecuencia, esta osificación que ocurre entre los metacarpianos y los metatarsianos. ¿Sí? Pero bueno, si tenemos que darle una clasificación y describirlo, tenemos que decir que esta articulación, o la sindesmosis, son articulaciones permanentes. Permanentes, es decir, que no deberían osificarse a lo largo de la vida del individuo. Lo que no pasa en muchos casos. Bien, y esta es la que nunca me terminó de convencer. ¿Por qué? Porque los dientes no tienen mucho que ver con el aparato locomotor. Lo que estamos mencionando, lo que estamos estudiando, es básicamente el aparato locomotor. Y los dientes son estructuras que derivan inclusive desde otra parte del embrión. No tienen el mismo, no se empiezan a desarrollar de la misma parte del embrión, que es lo que va a formar el aparato locomotor, sobre todo la parte de los huesos. Entonces, es como que estamos conectando dos cosas diferentes, embriológicamente diferentes. Pero bueno, de todas maneras, aparece esta categoría en los libros de medicina, en los libros de anatomía veterinaria, en los libros de anatomía humana, y es por eso que, bueno, la describimos rápidamente. Acá estamos viendo, esto está sacado de un libro de anatomía humana, donde se ve un alvéolo, que es la parte del hueso. El alvéolo es la cavidad que tiene el hueso, donde va a permitir que se aloje la raíz del diente. Que ahí estamos viendo, supongamos que es un colmillo, un canino, no sé, algún diente particular. Entonces estamos viendo la raíz del diente, está alojada en una cavidad ósea, supongamos que es de la mandíbula, y entre la raíz del diente y la cavidad ósea, vamos a borrar para que no haya confusiones, entre la raíz del diente y el alvéolo dentario, que es la cavidad, vamos a observar ahí, entre medio, un ligamento. Una estructura fibrosa. Tiene un nombre propio, eso se llama ligamento periodontal. Ese es el nombre que tiene, tanto en la anatomía humana como en la anatomía veterinaria, tiene el mismo nombre. Ligamento periodontal. ¿Qué hace ese ligamento ahí, esa estructura fibrosa? Agarra firmemente la raíz del diente a el hueso. ¿Sí? Bien. Generalmente, y lo van a ver ustedes con la práctica, y bueno, Santiago tiene bastante experiencia en esto, hay muchas especies, sobre todo, bueno, hoy en día aparecen problemas odontológicos en especies, pero sobre todo en los carnívoros, tanto en perro como en gato, aparecen numerosísimos problemas odontológicos, como por ejemplo nos ocurre a nosotros también. El humano tiene montones de problemas a nivel de la boca, de todos sus componentes, los dientes principalmente. Entonces, cuando empieza a haber sarro acumulado, placas de sarro, que empieza a inflamar las encías, todo eso genera una gingivitis, una inflamación de la encía. Eso
con el tiempo, con la proliferación bacteriana y demás, si uno no hace un tratamiento, hace una limpieza, hace un montón de cuestiones, eso en muchos casos termina afectando el ligamento periodontal. ¿Y qué es lo que ocurre cuando empieza a afectarse ese ligamento periodontal? Se termina aflojando el diente. Es una enfermedad, denominada enfermedad periodontal, entonces se termina como aflojando el diente y en muchos casos, cuando no se hace un tratamiento en tiempo y forma, cuando nos dejamos de estar, nosotros como humanos y los animales no los llevan al veterinario, esos dientes en muchos casos se pierden o hay que sacarlos porque terminan afectando inclusive gran parte de lo que es inclusive hasta el hueso se puede afectar. Entonces, este tipo de articulaciones, donde participan dos estructuras que son de distinto origen embrionario, que son distintas cosas, uno tiene que ver con el aparato digestivo, el otro tiene que ver con otro tipo de elemento anatómico, bueno, se denomina gonfosis, ¿sí? Se denomina gonfosis. Y eso lo que hace es mantener de alguna manera la raíz del diente en el interior del alvéolo dentario. ¿Sí? Bien, ¿dudas hasta ahí? ¿Dudas? 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 ¿Algo que no se haya escuchado? Bueno, lo pueden escuchar después de 200 millones de veces si quieren. ¿Se escucha? Sí, profe, acá estamos. Algo así, sí, el sarro predispone, bueno, ahí lo está explicando, lo está explicando Santiago toda esta cuestión. Bueno, bien, volvamos entonces a la presentación. Bien, ahora estamos en condiciones de empezar a estudiar otro tipo de articulaciones desde el punto de vista anatómico y también vamos a mencionar algunas cuestiones vinculadas a su funcionamiento. Estas son las articulaciones que se denominan cartilaginosas. ¿Por qué se llaman así? Porque, lógicamente, entre las superficies articulares, en vez de haber tejido fibroso, se interpone o se intercala cartílago. Ese cartílago puede tener distinta estructura o distinta composición. Antiguamente, estas articulaciones se llamaban de esta manera, anfiartrosis. Anfi significa que se mueven un poquito, que están diseñadas para moverse un poco. Acá por ahí sí se puede llegar a notar en algunos casos algún tipo de movimiento, pero en general va a depender mucho de la cantidad de cartílago que haya metido entre las superficies óseas. Entonces, estas articulaciones semimóviles, también se llaman así, o articulaciones más o menos móviles, lo que está intercalado entre las superficies óseas es cartílago. Ese cartílago puede tener distinta estructura. Puede ser cartílago hialino, que tiene determinadas características, o puede ser una mezcla de tejido fibroso y cartílago. Es una mezcla, no es cartílago puro, como en este caso que es el cartílago hialino, sino que en esta situación el cartílago está mezclado con tejido fibroso. De ahí va a depender que, dependiendo, si tenemos cartílago hialino, va a ser una sincondrosis, y si tenemos fibrocartílago, va a ser una sínfisis. Va a variar. Fíjense la cantidad de nombres que estamos metiendo, el lenguaje anatómico, que esto muchas veces se transforma en una cosa confusa, porque hay muchos nombres similares, muchos nombres muy similares, sincondrosis, con sindesmosis, con sinostosis, con sínfisis, todo parecía que es exactamente igual, pero no. Son todos términos anatómicos que indican estructuras diferentes o articulaciones distintas. Entonces, si lo que está entre los huesos es cartílago hialino, vamos a estar viendo una articulación de tipo sincondrosis. Si lo que está metido entre los huesos es fibrocartílago, es una sínfisis. Eso también va a depender de si estas articulaciones van a ser posteriormente temporales o permanentes. Fíjense que también está esta
cuestión de que con el tiempo algunas de estas articulaciones pueden desaparecer, se pueden osificar, y otras no deberían hacerlo, deberían mantenerse a lo largo de la vida del individuo sin osificarse. ¿Mm? Bueno, y acá está un poco de qué va a depender también el grado de movimiento, porque hay un breve movimiento, hay un leve movimiento entre las superficies articulares. Primero va a tener que ver con las formas de la superficie. Dependiendo de la forma que tenga, puede permitir más o menos movimiento. Esto también es muy importante. La cantidad de tejido que haya. La cantidad, el tipo de tejido, si es hialino o es fibrocartílago, eso también va a depender. Generalmente las que son de fibrocartílago son más móviles que las que tienen cartílago hialino, y además la elasticidad, bueno, que de alguna manera va de la mano con esta cuestión de que estamos diciendo ahora. Las que son fibrocartílago tienen cierta elasticidad, las que son de cartílago hialino prácticamente casi que no hay elasticidad en ese tejido, porque es un cartílago puro, un cartílago de tipo hialino, que ya vamos a ver las características que tiene. Entonces, bueno, estas son las articulaciones cartilaginosas, que vamos a tener de dos tipos, sincondrosis y sínfisis. En una va a haber cartílago hialino, en otra va a haber fibrocartílago, en una va a haber más posibilidades de movimiento que en otra, y a su vez una va a sufrir osificación y la otra debería mantenerse sin cambios a lo largo de la vida del individuo. Bien. Me gusta más enfocarme en esta cuestión que está acá recuadrada, que creo que es poco más importante. Acá estamos viendo dos tipos de sincondrosis distinta, donde hay cartílago hialino, pero yo considero que una es más importante que la otra, y por eso es que está recuadrada esta. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Esto es el extremo de un hueso largo. ¿A qué hueso se puede estar pareciendo? Está sacado de humano, pero en los animales pasa exactamente lo mismo. ¿De qué hueso? ¿A qué hueso se asemeja? Esto es un corte, ¿no es cierto? Un corte ¿Un sagittal. fémur, profe, puede ser? ¿Qué cosa? ¿Un fémur? Claro, exactamente. El fémur. ¿Sería el extremo proximal, profe? El extremo proximal del fémur nuestro. Tal vez el mío ya no, porque ya estoy viejo yo, pero el de ustedes capaz que sí. ¿Qué es lo que estamos viendo acá, en definitiva? En este esquema, porque es como un esquema del fémur, del extremo proximal del fémur, y estamos viendo que entre la epífisis, acá fíjese que se ve la epífisis que está justamente en la cabeza del fémur, acá hay una parte del trocánter donde también forma parte de la epífisis proximal. Fíjense que está separado como del resto del cuerpo del hueso estoy hablando, de la diáfisis del hueso, por una placa de cartílago. ¿Ven? Esto que estoy recuadrando ahí, esa placa epificiaria o placa de crecimiento, como dice la palabra, eso es un cartílago hialino, es un cartílago que está interpuesto entre las epífisis y la diáfisis de los huesos largos. También aparece en algunos lugares donde, como ya les dije, siempre hay excepciones a la regla. Por ejemplo, acá en la mandíbula, bueno, ya no se nota más. En el caso de la mandíbula del caballo, tiene entre medio hay un cartílago de tipo hialino, pero me gusta más remarcar y darle importancia a esto que estábamos mencionando al principio. Está ese cartílago, ese tipo de cartílago hialino, que es un cartílago más bien blanquecino, brillante, que se puede romper, que se puede fracturar, que es un cartílago resistente, pero que se puede quebrar, como quien dice. Bueno, ese cartílago hialino, que está intercalado entre la epífisis y la diáfisis de los huesos largos, es realmente importante. ¿Por qué creen que es importante ese cartílago que está en esos lugares puntualmente? Y ahí va un poco la intención de por qué lo remarco y no le doy mucha pelota a si está en la mandíbula o si está en otro lugar.
¿Por qué creen que puede ser importante eso? ¿Escuchan? Hola, hola. Hola. Sí, profe. Ah, bien, están pensando, me gusta. ¿Por qué creen que puede ser importante que haya cartílago metido entre la epífisis y la diáfisis de los huesos largos? Y que estén en determinado momento de la vida, ¿no? Porque esto después se termina osificando. ¿Para qué puede servir eso en un animal? O en un individuo como nosotros. Somos animales, en ¿Para definitiva. favorecer la movilidad, profe? ¿O para que no se desgaste el hueso, digamos, con la movilidad? No tanto, no. Va apuntada a otra cosa que es realmente interesante. Piensen Forma ustedes, parte del ¿cómo? crecimiento. Forma ¿Cómo parte del dicen? crecimiento. Lautaro, sí, exactamente. Ese cartílago que está ubicado justamente ahí, el que está en ambos extremos de los huesos, ahí yo simplemente mostré solamente la epífisis, o sea, la parte proximal del hueso, pero está en ambas puntas. Esos cartílagos son fundamentales para permitir el crecimiento en longitud, para que ese fémur, cuando uno nace, que tiene, no sé, ponele 25 centímetros, al mes tenga 30, a los 2 meses tenga 32, a los 5 meses tenga 40, y hasta que llegue un momento de la vida, tanto en nuestro caso como de los animales, en que ese fémur no va a crecer más en longitud. Se va a frenar el crecimiento. ¿Sí? Ustedes, capaz que todavía, muchos de ustedes todavía estén en crecimiento, porque tienen a lo mejor 17, 18 años, 19 a lo mejor alguno. También va a depender si es una hembra o un macho, o sea, una nena o un varón, va a depender también de eso. Pero en definitiva, estos cartílagos que están intercalados en los huesos largos son fundamentales para que los huesos puedan crecer en largo. Y por eso casualmente están en todos los huesos largos. ¿Sí? Por eso los animales van ganando altura y nosotros también vamos ganando altura. Cada vez somos más altos, salvo que tengamos alguna patología y no podamos crecer o tengamos algún problema nutricional o alguna cuestión hormonal o alguna cuestión que no permita que esto crezca, ¿no? Pero en general eso, las cuestiones que están diseñados estos cartílagos para ir depositando nuevo hueso y permitir que ese hueso vaya ganando longitud, para que sea cada vez más largo, hasta que llega un momento que se frena. ¿Sí? A lo mejor ustedes todavía están en crecimiento, pero a lo mejor faltan un par de años y ganaron esa altura y ya está. Y se frenó la altura y por más que hagan lo que hagan, ya no van a crecer más. Eso es lo que le pasa también a los animales. Todos los huesos largos tienen eso en las extremidades. Cuando están en etapa de crecimiento, cuando se detiene el crecimiento, eso va a ser reemplazado por hueso. Ese cartílago de crecimiento ustedes lo van a estudiar en, histología, ¿sí? Que es otra manera de encarar la anatomía, nada más que de forma más microscópica, y van a ver cómo están, digamos, está organizado ese cartílago y van a ver que hay partes del cartílago, de las células cartilaginosas que se están transformando en hueso. Es decir, le están aportando, le están dando más hueso para que ese hueso gane altura, gane longitud. ¿Mm? No sé si hice mucho lío con lo que traté de explicar. Profe, Sí, le quiero hacer una consulta. Y en el caso de que suframos alguna ruptura o, no sé, nos quebremos, ¿eso se produce algo ahí en cuanto al crecimiento del hueso? sí, o sea, si hay, por ejemplo, uno durante la etapa del crecimiento, ya también le pasa a los animales, ¿no es cierto? Los animales en crecimiento, estas zonas son zonas mucho menos resistentes que el hueso, son zonas débiles, porque lógicamente estamos hablando de una estructura que es cartílago, que no es hueso, porque el animal está creciendo, o nosotros también cuando estamos creciendo, entonces son zonas que son como puntos débiles. Si hay una lesión, por ejemplo, un traumatismo, y lamentablemente, por ejemplo, quiero
simplemente dar un ejemplo. Se desprende, por ejemplo, en el golpe, en el traumatismo, se desprende la cabeza del fémur, porque se rompe el cartílago de crecimiento, y bueno, si no hay, lógicamente, un tratamiento, una cirugía y demás para nuevamente acomodar esto, y seguramente va a quedar una deformación, un problema, seguramente va a ocurrir. Por eso es que hay que tener cuidado, sobre todo en los animales y también lo mismo nosotros durante la etapa del crecimiento, que por ahí como son puntos débiles, esos cartílagos se pueden llegar a lesionar. A veces hay ruptura del hueso y junto con el hueso también se rompe un pedazo del cartílago. Eso ya lo van a estudiar, todo el tipo de clasificación que hay de este tipo de lesiones. ¿Sí? Hay toda una clasificación de este tipo de fracturas que tiene un nombre raro que ahora no vamos a mencionar porque vamos a agregar más nombres raros, entonces no es la idea. Pero bueno, son lugares débiles, ¿sí? Son lugares que están diseñados, son lugares muy activos donde las células ahí están proliferando permanentemente para que el hueso pueda crecer en longitud. Sí. Profe, Sí. una pregunta, ¿y si el animal o la persona naciera ya con una deformación en ese hueso? En ese caso, ¿qué es lo que pasaría? Sí, primero hay que ver si el problema está ahí, porque a lo mejor puede haber una deformación en cualquier otra parte, puede ser una deformación en el propio tejido óseo, no en el cartílago de crecimiento. Por eso es que hay que hacer estudios. ¿Sí? Uno por ahí ve un animal como el que les voy a mostrar ahora, un animal chueco, miren. Profe, Esto es un animal chueco que está en crecimiento. ¿Sí? ¿Lo están viendo ahí? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe, se lo ve. Es un Entonces, potrillo. es un potrillo y lógicamente está creciendo. ¿Sí? No es un enano ni un caballito adulto chiquitito, no es un falabella, es un animal en crecimiento, es un potrillo que está en crecimiento. Entonces, este animal, si ustedes prestan atención, tiene uno de sus miembros bastante derechito, el miembro torácico del lado izquierdo es bastante derechito, pero el miembro torácico derecho, cuando ustedes lo ven, fíjense que cuando llegamos a esta altura, se desvía. ¿La desviación que tiene? ¿Se nota o no se nota la Sí, desviación? profe. Sí, Bien, no sí. es, Sí, no profe, es que se esté ve. parado porque es así canchero, el bichito, no, tiene un problema, ¿sí? Una desviación en el miembro torácico del lado derecho. Entonces, para poder decir que el problema está en determinado lugar, hay que hacer estudios, digamos, generalmente uno recurre a lo más básico que es hacer una radiografía, una o más radiografías, para ver dónde puede estar el problema. Dónde puede estar el problema por el cual el animal está teniendo uno de sus miembros, desde la mano, está siendo chueco, tiene una chuequera. Eso después van a aprender cómo se llama, cómo se la clasifica, cómo se puede tratar, qué alternativas tenemos, cuánto tiempo tenemos para hacer algo. Bueno, toda esa cuestión falta tiempo todavía, pero yo lo muestro ahora para que vean que tiene que ver con lo que estamos estudiando. Estamos estudiando estos cartílagos de crecimiento, que son articulaciones que se denominan sincondrosis, que van a permitir que los huesos largos crezcan, también aparecen en algunas otras excepciones, ya vamos a mostrar, en la mandíbula ya les mostré una, hay algunos que están en la base del cráneo también que son de tipo sincondrosis, pero las más importantes, remarco lo mismo, son las que están en los huesos largos, en los huesos largos en crecimiento. Entonces, como es lo más básico para saber dónde está, dónde posiblemente está el problema, ¿qué le hicieron a este potrillo? Le sacaron una radiografía. Para poder entender la radiografía, ¿sí? Para poder interpretar lo que estoy viendo, adivinen qué es lo que les hace falta saber a ustedes. Que capaz que ya lo sepan, ojalá que ya lo sepan. ¿Qué es lo que les falta? ¿O qué es lo que nos hace falta para poder entender una radiografía? conocer los huesos. Conocer los huesos, conocer la anatomía, ni más ni menos, porque si yo no tuve nunca la posibilidad de ver cómo son los huesos, y a mí me muestran una radiografía, voy a decir, uy, qué lindo, che, mirá qué bonito que se ve, cuántos colores raros que hay. Ah, mirá vos. Bueno,
Se lo voy a pasar al colega para ver si me puede dar el diagnóstico, porque yo la verdad no tengo la más pálida idea que tiene. Eso es lo que nos pasa. Cuando no tenemos la posibilidad de saber cuestiones anatómicas, y esto es prácticamente indescifrable. No sabemos qué es lo que estamos viendo, porque no lo conocemos, no tenemos idea de cómo está diseñado el esqueleto de los animales. Entonces, ya ahí partimos mal. No sabemos interpretar una radiografía porque, lógicamente, no tenemos la herramienta, es decir, el conocimiento previo, que es el conocimiento anatómico. Saber cómo son los huesos. Entonces, se le resacó una radiografía. Y acá estamos viendo que para poder después, estos son algunos truquitos que ustedes van a aprender, para más o menos tener una idea de dónde puede estar el problema, generalmente se le coloca al animal, antes de sacarle una radiografía, se le coloca un alambrecito pegado a la piel, o se trazan después dos líneas en la radiografía, una línea que vaya pasando como por el medio del miembro, bueno, acá no lo voy a poder seguir porque no tengo buen pulso con el mouse, fíjense que hay dos líneas acá, una línea blanca que hace así, que baja, que pasa como por el medio, de acá del antebrazo, y otra que sigue pasando por el medio, pero más abajo. Bueno, fíjense a dónde se cruzan estas dos líneas. ¿Lo alcanzaron a ver ahí? Vamos a borrar porque hice un desastre. Sí, profe, se ¿Se ve? entiende. Bien. Entonces, vinculado con lo que estamos diciendo, ahora yo no quiero que sean expertos en revisar radiografía, ni en patología, ni nada por el estilo, pero es simplemente para mostrar la importancia que tiene esto de saber que existen cartílagos de crecimiento en huesos largos y que cuando se afectan estos cartílagos por un montón de causas, que también van a ver cuáles son las causas que pueden llevar a que se altere el crecimiento de estos cartílagos, puede resultar en una chuequera. Ahora le vamos a decir chuequera, después de acá algunos años ustedes van a saber que tiene un nombre particular. ¿Sí? No vamos a decir, es chuequito. ¿Sí? El paisano va a decir, mire doctor, el potrillo está chueco, véngamelo a ver qué se puede hacer. Pero ustedes después van a saber cómo se llama ese tipo de alteración, con los nombres técnicos, qué se puede hacer, cuánto tiempo tenemos, qué tipo de técnicas pueden utilizar, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Acá estamos viendo el antebrazo. ¿Qué huesos hay en el antebrazo del caballo? El radio y el cúbito. El radio del cúbito. Principalmente es el que llega hasta distal de todo, porque el cúbito está muy poco desarrollado, solamente está en la parte proximal, del que prácticamente colabora con la articulación después con el carpo, que son los huesos que vienen más a distal, es el radio. ¿Sí? Porque prácticamente la ulna o el cúbito queda en la parte proximal, hay una fusión ahí de los huesos y prácticamente el que colabora prácticamente todo el antebrazo es el radio, ¿no? Pero está bien, son radio y cúbito. Ahora yo quiero que me digan hasta dónde llega el radio. ¿Llega hasta acá el radio? ¿Hasta ahí o llega hasta acá el radio? No, profe, lo de más abajo ya sería la articulación, ¿o no? Claro, ya es articulación. ¿Hasta ahí llega el La radio? segunda línea donde marcó, ahí llega el hueso. No, la ¿A primera. dónde está la flecha llega el radio? No, bueno, ¿O digo, acá? en la que marcó con el mouse. Y en todas las marqué con el mouse, pero en la que está con la No, flecha, perdón, porque no se me entendió. ¿hasta ahí? Ahí ya. Sí, donde está la flecha. A dónde está la flecha. Ajá. Bueno, lamento decirles que el radio llega hasta acá. ¿Y qué es esa línea negra que está marcando la flecha? Lo voy Podría a ser borrar para que lo vean bien. podría No ser quiero, el inicio donde está el cartílago, podría ser. no quiero que sean expertos en radiografías ahora, pero más que todo para que le veamos la importancia que tiene. Que se comience ¿Qué con- hay ahí? ¿Qué es lo que marqué con la flecha? ¿Qué es esa línea negra? ¿Por qué no se ve en la radiografía? Porque es cartílago. O sea, esto forma parte del radio, esta parte forma parte del radio, y acá hay como una separación, hay como una línea negra, pero todo es radio, hasta acá abajo. El Y cartílago entonces, del profe.
Y entonces, ¿por qué hay como dos partes del radio? ¿Sí? Porque este animal está en crecimiento. Entonces, ¿qué debería tener un animal en crecimiento en los huesos largos? Cartílago de crecimiento, y justamente el cartílago de crecimiento es lo que estamos viendo acá. En realidad estamos viendo una línea negra, una separación entre la diáfisis de la epífisis. Esto que estoy marcando acá abajo es la epífisis distal del radio, que se conecta con la diáfisis mediante ese cartílago de crecimiento. Entonces, el problema que está teniendo este bichito es que hay un problema de una afección, una lesión, algún problemita en el cartílago de crecimiento. Es decir, este cartílago, en vez de crecer de manera homogénea, está creciendo más de un lado que de otro. Habrá que investigar por qué. A veces el animal nace así, a veces nacen de esa manera. Bueno, no importa. Lo importante ahora es que quede el concepto que estos animales en crecimiento, todos los huesos largos en crecimiento, tienen entre la diáfisis y la epífisis estos cartílagos, estas sincondrosis, que son consideradas articulaciones de tipo temporales, porque con el tiempo esto se va a borrar, el potrillo ya va a haber crecido y esta sincondrosis desaparece. ¿Sí? Es decir, se osifica. Lo importante es que ustedes actúen como veterinario y hagan algo antes que eso se osifique con el miembro chueco, porque si se osifica con el miembro chueco, ese animal va a quedar chueco durante toda la vida. ¿Sí? Bueno, eso también va a depender del dueño, porque el dueño... Profe, entonces, no los ¿dónde llama, estaría la articulación? ahí lo vamos a mostrar, Ah, bueno. para que se entienda. Borramos entonces, hasta ahí llega el radio. ¿Sí? Borramos esta línea también. Hasta ahí llega el radio. O sea que el radio llega hasta acá. Fíjense que acá hay una separación también importante, hay una línea negra, y si ustedes prestan atención, acá hay un hueso, al lado hay otro, bueno, no me sale justamente con el mouse marcarlos perfectamente, acá hay otro hueso, ahí se ve la sombra más clarita de otro, ¿Ahí sería acá, el carpo, profe? acá está apareciendo otro hueso, acá aparece otro hueso, y acá aparece otro hueso. Fíjense en la radiografía esta, cómo se notan bien los huesos del carpo, inclusive este que está bien blanco acá. Ese hueso es el carpiano accesorio. Acá tenemos el carpo radial, este es el carpo intermedio, el carpo ulnar, este es el cuarto carpiano, el tercer carpiano, el segundo carpiano. ¿Se ve? Sí, Esto, profe. uno se tiene que hacer el ojo también. Ahora yo les digo, no me interesa que ustedes empiecen a diagnosticar problemas ni interpretar radiografía, pero es sobre todo para que presten atención lo importante que es de entender estas sincondrosis, que son articulaciones cartilaginosas, donde hay cartílago hialino, donde son temporales y que van a permitir el crecimiento en longitud de los huesos largos. También existen en algunos otros huesitos, en la mandíbula, entre ambas mandíbulas de algunas especies, entre los coxales de algunas especies, en algunos huesos de la base del cráneo también hay sincondrosis, pero creo que estos son más importantes porque nos van a permitir entender por qué cuando se afectan estos cartílagos de crecimiento en los miembros pueden resultar en estas chuequeras, en estas desviaciones que tienen los miembros. ¿Sí? Y ustedes, como veterinarios que van a hacer de acá algún tiempo, van a poder hacer esto. Van a poder corregir ese problema. Eso es una cirugía. ¿Qué es lo que ven ahí ustedes? Profe, lo que hicieron es, digamos, insertarle clavos y atarlos entre sí para que se corrija. Exactamente. El espacio que había en la...
Claro, fíjense que acá tienen, en realidad no son clavos, sino son tornillos. Son tornillos digamos, de ortopedia, ¿no? De todo material quirúrgico de acero inoxidable, no son de ferretería. No es que ustedes van a la ferretería y le piden, dame 200 gramos de clavo, 200 gramos. No, es todo material quirúrgico, ¿sí? Pero está bien la interpretación que hicieron. Son dos tornillos y ahí está atado con alambre. Fíjense que está atado, hay una serie de alambres ahí, que también es alambre quirúrgico, de acero inoxidable, y lo pusieron justamente de este lado. ¿Para qué? Para frenar el crecimiento de este lado y permitir que del otro lado del cartílago se empareje. Entonces, si yo lo freno de un lado y dejo que crezca del otro, el miembro se va a ir enderezando. Y eso ocurre, no es algo de ciencia ficción, es lo que se hace. Se pueden hacer otras cosas también antes, pero esto es un tratamiento bastante eficiente en determinados momentos, ¿no? Si a usted lo llama el dueño y el animal ya tiene un año de vida y le dice, che, vení porque el bichito nació chueco y la verdad que nunca le di pelota, y fíjate si podés venir a hacer algo. Y el animal ya tiene un año, ¿y qué van a inventar? Porque eso ya está osificándose, ¿qué le van a hacer? ¿Le van a fracturar el antebrazo para enderezárselo? No se puede. Por eso hay que entender todas estas cuestiones para poder actuar en determinado momento. Si el dueño se demoró porque no quiso, no sé, o porque creyó que se iba a acomodar solo, que a veces ocurre, a veces se da, pero siempre hay un tiempo para poder hacer las cosas. Cuando pasa determinada cantidad de tiempo, ya, bueno, es, che, loco, la verdad que no se puede hacer más nada. Quedará chueco de por vida. La próxima vez que te nazca un bichito chueco, llama antes para ver si podemos hacer algo. Ya tiene un año y pico, ya está, fuiste. No se puede hacer más nada. Pero bueno, ¿cuál es la intención? Es que ustedes les quede el concepto. No es que aprendan ahora ni qué se hace, ni cómo se interpreta una radiografía, ni qué, sino que entiendan para qué estudiamos esta sinjondrosis. Que ese es uno de los fundamentos. Es decir, ¿para qué me sirve? Y para entender que los huesos largos crecen gracias a estos cartílagos que están metidos ahí, y esos cartílagos llega un momento que se osifican y que pueden afectarse por numerosas patologías, hasta por sobrepeso se pueden afectar. ¿Sí? Cuando un animal es obeso o una persona es obesa, sobre todo en la niñez, puede tener compresiones excesivas de estos cartílagos y hacer que empiecen a haber chuequeras, tanto en los niños como en los animales. Entonces no tenemos que estar gordos, obesos, cuando somos niños, porque eso puede provocar afecciones en el aparato locomotor. Bueno, entonces, esto es una manera de resolver el problema, donde se ponen estos elementos quirúrgicos, se ponen tornillos, se ponen clavos, entonces se endereza. ¿Y esto qué pasa? Hay que acordarse después de ir a los 2 meses, al mes y medio y sacárselo. ¿Qué pasa si usted lo dejan puesto eso? ¿No vuelve a desemparejarse, profe? O sea, Sí. se vuelve a quedar chueco pero el otro lado. Y claro, eso es lo que pasa. Se pone chueco, pero para el otro lado. ¿Por qué? Porque no lo dejo crecer de este lado, porque está frenado por estos alambres y por los tornillos, pero de este lado sigue creciendo. Y en vez de estar, llega un momento que está bien derechito, y va a decir, qué bueno que es el veterinario, ¿cómo me lo solucionó? Pero a los 45 días, a los 60 días, el tipo va a ver que tiene la mano deformada por el otro lado, y te va a llamar y dice, che, loco, ¿qué me hiciste? Ahora está chueco por el otro lado. Y vos decís, uy, me olvidé de ir a sacarle los tornillos. Eso es lo que pasa. Esto hay que sacarlo después. No puede quedar permanentemente, porque si no le estamos restringiendo el crecimiento de este lado y el animal se va a hacer chueco hacia el lado medial. Entonces, todas estas cuestiones que parecen muy pavas, el día de mañana ustedes las van a poder hacer y las van a poner en práctica, ¿sí? Lo dejemos ahí nomás, pues yo me enchufo con todas estas cosas y se nos va todo el tiempo hablando de cuestiones, bueno, quirúrgicas y demás. Entonces, ¿se entiende cuál es el concepto de por qué estamos estudiando un poco la sinjondrosis, que son articulaciones cartilaginosas? Fíjense acá en estas imágenes, también tenemos en la tibia, esto es una tibia de un caballo, ¿ven? Acá hay un húmero, todos en crecimiento.
Por eso se ven estos cartílagos, esas líneas donde hay cartílago de crecimiento, y esto después con el tiempo va a desaparecer. Con esto va a desaparecer. Esto se frena el crecimiento en determinado momento, el hueso no puede crecer más en largo, sí puede crecer en diámetro, pero no en largo, y eso con el tiempo se osifica y desaparece. O sea que si usted le sacan una radiografía a un individuo ya que dejó de crecer, un adulto o un viejo, ya no van a encontrar más esas líneas. Sí, en un individuo en crecimiento van a encontrar líneas en una placa radiográfica, pero en un animal o en un individuo que ya dejó de crecer o es viejo, ya no se ven más, desaparece. ¿Sí? Y siempre presten atención que son lugares débiles. Cuando hay traumatismos, a veces pueden llegar a desprenderse estas partes. Se desprende la epífisis y queda la diáfisis desconectada de las puntas del hueso. Bueno, eso después se hace cirugía, se pueden corregir, pueden dar defectos, puede haber consecuencias y demás, pero bueno, son todas cosas que ustedes las van a estudiar de acá a algunos años. Bien, esto es el cartílago, yo les decía que lo van a ver al microscopio. ¿Ven? Eso es un cartílago de crecimiento. Ustedes van a ver al microscopio todas estas capas celulares, cómo van a ir cambiando, cómo van modificándose, cómo se van osificando. Entonces, de esta manera, el cartílago lo que hace es aportar nuevo hueso para que el hueso pueda ir creciendo. Esto está sacado también de un libro de anatomía, pero de anatomía humana, que es básicamente lo mismo que lo que pasa en veterinaria. Bien. Profe, Así, sí. Por ejemplo, yo tengo un perro que es un Golden, que una vez tuvo un accidente, lo chocó una camioneta y no sé qué le pasó en el fémur, pero Sí. como que le tuvieron que cortar la cabeza del fémur y se le hizo... Se cortó el audio, no te escuché, que lo atropelló una camioneta y no sé qué pasó. Y el veterinario supuestamente me dijo que le sacó la cabeza del fémur y después iba a hacer como un callo entre el hueso pélvico y la parte que falta, la parte de la cabeza del fémur. Que es un callo el que se forma, ¿qué sería el callo? Sí, se hace como una pseudoarticulación, se llama eso. Es como que de alguna manera se transforma en otro tipo de articulación más compleja, podríamos decir, pero eso se hace, sí, en determinadas afecciones, en determinadas patologías, sobre todo cuando son problemas ya crónicos, cuando son animales por ahí que tienen artrosis ya sin resolver, o tienen mucho dolor y demás, bueno, se suele hacer, pero capaz el que te pueda decir con más certeza y explicártelo de manera más fehaciente, o sea, con más conocimiento de esa situación en particular, puede ser Santiago, que trabaja bastante con el tema de cirugía en pequeños animales. Si es cachorro, no sé si es recomendable sacar la cabeza del fémur. Ahí ya me estoy metiendo en un área que ya la verdad que si lo he visto en algún momento no me la acuerdo, pero no sé si es recomendable hacer esa extirpación de la cabeza. Sé que se hace en algunas circunstancias, sobre todo cuando el animal tiene ya problemas muy rebeldes, problemas muy crónicos de determinadas articulaciones, sobre todo de la cadera, donde se extirpa la cabeza del fémur, se saca literalmente, se corta la cabeza del fémur, y eso se transforma en una pseudoarticulación. Es decir, ya deja de participar claramente la cabeza del fémur y se hace una articulación ahí media rara, que le permite al animal tener un nivel de vida más o menos aceptable. Pero bueno, no sé cómo ha quedado el cachorro, la verdad que no tengo idea. Generalmente, hola. Sí. Generalmente cuando son fractura de cuello de fémur, se hacen cefalotomía de cabeza de fémur o exéresis de cabeza de fémur, porque no hay técnica quirúrgica que pueda fijar la cabeza del fémur o el cuello del fémur para que siga participando de forma normal la articulación. Por eso se hace la cefalotomía o se saca la cabeza del fémur. O en caso, como bien vos decís, Horacio, que está deformada la cabeza del fémur, que eso hace que sea incongruente la articulación, lo cual le genera un dolor crónico. Ahí también se hace la cirugía de retiro de cabeza de fémur. La única forma de prepararlo es poniéndole una prótesis
Claro, eso son claro. las personas, pero no sé cuál habrá sido el caso puntual de tu Claro, el perro, pero problema, no se sabe cuál es. lo que se hace idealmente, si por el traumatismo el perro lo que tuvo es una luxación de la articulación y no ha pasado más de 48, 72 horas, lo que se hace es armar nuevamente la articulación. O sea, corregir la luxación y técnicas para fijar la cápsula articular, cosa de que no se vuelva a luxar. Si lleva varios días de luxado, está fracturado la cabeza femoral, ya está visto que hacen un proceso de artrosis progresiva, lo cual genera mucho dolor y bueno, ahí sí lo que hay que hacer es amputar la cabeza del fémur. Bueno, Pero en lo posible se intenta mantenerlo. claro. Bueno, después pasarle el CBU, así te depositan la consulta. La consulta online. Bueno, no, está bueno debatir sobre estas cuestiones también porque son cuestiones reales, ¿no? Que hacen a después al ejercicio profesional. Bueno, sí, hay muchas cosas que yo la verdad que ya como no me dediqué y ya uno se va embruteciendo en determinados temas porque no los practica, no los pone en práctica, como quien dice, entonces bueno, y no nos actualizamos tampoco en muchas cuestiones que no las estamos haciendo, entonces por ahí eso es lo que me ocurre a mí, en muchas cuestiones que ya no me acuerdo si era o no era recomendable, en qué situación servía, ¿no? Porque uno se va como metiendo en un camino diferente. Bueno, entonces, para hablar un poquito de estas articulaciones, no sé si nos dará el tiempo para hablar algo de articulaciones sinoviales, que son bastante interesantes, que son una de las articulaciones que más van a tener casos clínicos y donde más hay que tener idea de la anatomía, del funcionamiento, de cómo trabajan esas articulaciones, de cómo se pueden reparar y demás, son las articulaciones sinoviales que todavía no hemos llegado. Entonces, las sínfisis son otro tipo de articulaciones cartilaginosas, donde acá el cartílago no es un cartílago puro, sino más bien es un cartílago mezclado con tejido fibroso. Por eso se llama fibrocartílago. Ese tejido combinado entre tejido cartilaginoso y tejido fibroso está intercalado en determinados lugares. Uno de los lugares que tal vez es más interesante, así como recién vimos que las sincondrosis hay que tenerlas muy en cuenta en los huesos largos, uno de los lugares donde más hay que prestar la atención de este tipo de articulaciones, de la sínfisis estoy hablando, es entre lo que son los cuerpos de las vértebras. Todavía no hemos visto nada de la columna vertebral, pero la columna vertebral, que está integrada básicamente por elementos denominados vértebras, tienen cada una de las vértebras, con algunas excepciones, hay algunas vértebras que no lo tienen, pero las vértebras tienen una parte ventral más bien maciza, de forma más o menos cilíndrica, es muy variable la forma entre cada segmento de la columna, pero la parte ventral que tienen las vértebras se denomina cuerpo, y la parte dorsal se llama arco vertebral. ¿Sí? A grandes rasgos, no vamos a empezar a describir todo lo que tiene que ver con la columna vertebral en las vértebras, porque si no terminamos más, pero entre medio de lo que son los arcos vertebrales, de los cuerpos vertebrales de vértebras vecinas, que acá marqué dos, porque no están básicamente acá en la foto, estamos viendo hueso nada más, no estamos viendo otra cosa, pero acá traté de dibujar entre medio de un cuerpo de una vértebra y el cuerpo de otra, lo que se denominan discos intervertebrales. ¿Sí? ¿Se escuchó? Discos intervertebrales. Esos discos que están intercalados entre cuerpo y cuerpo de las vértebras vecinas es una mezcla de tejido cartilaginoso y de tejido fibroso. Son unas estructuras bastante particulares que son muy importantes para lo que es la biomecánica de la columna vertebral,
Es decir, no solamente permiten la unión, la conexión entre los cuerpos vertebrales, sino que también permiten que las vértebras se muevan, y sobre todo que se mueva la columna en conjunto. Si uno agarra dos vértebras vecinas, tal vez no va a poder mover mucho una vértebra en contra de la otra. Ahora, si yo agarro un segmento más grande de la columna vertebral, ¿sí?, donde haya varias vértebras, ahí capaz que sí pueda moverlas mucho más que lo que puedo mover dos vértebras pegaditas entre sí. A lo que quiero decir es que la columna tiene un diseño bastante particular, interviene muchísimo en lo que es el aparato locomotor, interviene en la biomecánica de lo que es el movimiento del cuerpo en su totalidad, y que gran parte de lo que tiene que ver con los movimientos de la columna vertebral está dado por esas estructuras que quedan intercaladas entre los cuerpos vertebrales, denominadas discos intervertebrales. Tal vez una patología que habrán escuchado alguna vez, seguramente alguno lo ha escuchado, es cuando dicen, tiene una hernia de disco. Que yo tengo hernia de disco, y es una patología bastante común de los veterinarios, es una patología bastante común de los anatomistas, por el hecho de que estamos mucho tiempo en posiciones anormales, arriba, tratando de trabajar arriba de las mesas de trabajos prácticos, disecando. Por eso digo que es una patología bastante común de los veterinarios, que también se dedican a la cuestión de cirugía. No sé si Santiago también tiene hernia de disco, pero bueno, somos varios los fallados. Estas hernias de disco, ya vamos a poner alguna diapo para que se entienda, tampoco la idea es que nos metamos en todas patologías, sino que entendamos las cuestiones anatómicas, para después poder el día de mañana comprender estas cuestiones psicológicas. Pero a lo que voy, estos discos que están intercalados entre cuerpo y vértebra son, en definitiva, sínfisis. Son sínfisis intervertebrales. ¿Por qué intervertebrales? Porque están entre vértebras. También existen en otros lugares, como por ejemplo en la unión de ambos coxales. En el caso nuestro tenemos una sínfisis que nos une un hueso con el otro, y que esto generalmente también son excepciones porque se terminan como osificando con el tiempo, o la sínfisis pélvica que aparece también en algunas especies, por ejemplo en el caballo. Bueno, pero considero que tal vez es mucho más importante tener en cuenta estas cuestiones de lo que son las conexiones que existen entre los cuerpos de las vértebras. Esos discos, esas estructuras fibrocartilaginosas, que deberían mantenerse sin osificación, sin osificarse a lo largo de la vida. Fíjense, acá tenemos una imagen, en realidad tenemos tres imágenes. Este es un corte de la columna vertebral, donde también se ha cortado la médula. ¿Qué corte fue realizado más o menos acá? ¿Qué creen? ¿Qué tipo de corte se hizo para poder observar esta imagen? ¿Un corte medial, profe? ¿Un corte? Medial. Mediano. Un corte mediano. Medial es otra cosa. Es un corte mediano. ¿Sí? Quiere decir que trató de pasar por el medio. Esa fue la intención. Un corte mediano es aquel corte que se puede hacer solamente una vez y que tiene que pasar justamente por el medio del cuerpo. Podemos cortar la cabeza al medio, podemos cortar la columna, todo lo que esté justamente en el medio del cuerpo se puede cortar a la mitad. Todo lo que no esté justamente en el medio no se puede cortar de esa manera. Entonces, la columna vertebral, la médula y todo lo que estamos mencionando, que está justamente en el medio, que forman el eje del cuerpo, forman parte del esqueleto axial, por eso se llama de esa manera, el eje, el esqueleto axial. Acá se hizo un corte mediano. Un corte por el medio. Entonces, cortar la columna a la mitad y en la médula. No es fácil cortar la mitad, porque es una estructura relativamente pequeña. Pero bueno, en el libro está bien hecho, está bien realizado el corte. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá?
Estamos observando, acá termina una vértebra, voy a marcar esta, acá está la otra. Fíjense que este animal está en crecimiento, porque justamente miren lo que hay ahí, entre medio. ¿Ven eso que está entre medio? Miren, hay como una capa ahí de diferente. Sí, profe. Bueno, ese bicho está en crecimiento, este animal está creciendo, por eso las vértebras también tienen su sincondrosis ahí. Ven que no hay siempre los huesos largos. Las sincondrosis aparecen en distintos lugares, en la base del cráneo, en las vértebras, digamos, en los huesos largos yo remarqué porque me parece que es más importante, pero aparecen también en distintas partes anatómicas. Entonces, voy a borrar esa línea para que no genere confusiones. Esta y esta. Ahí está. Y vamos a marcar a dónde estaría el disco intervertebral. Esto que están viendo ustedes acá, que tiene como un hueco al medio ahí, bueno, acá se pierde un poco el disco, pero esto que está marcado acá, voy a tratar de rellenarlo un poco. Eso que está justamente ahí, acá aparece otro, fíjense, otra estructura media blanquecina ahí metida. Eso que estoy marcando, que está entre vértebra y vértebra, pero a nivel del cuerpo de la vértebra, es decir, esta parte de abajo. El cuerpo de la vértebra está acá abajo y el arco está acá arriba. Esto es el arco de la vértebra y acá abajo estaría el cuerpo. Lo que pasa es que el cuerpo acá no se ve porque justamente está el disco. El disco está dibujado de color medio celeste acá. Esto estaba sacado de un libro, ¿no? De neurología, no me acuerdo de dónde lo saqué. Bueno, este es un disco sacado del libro de Kenny, de donde saqué esta imagen que está acá arriba. Bueno, esto es un disco intervertebral aislado, sacado, despegado de la columna, de las vértebras, y fíjense que tiene todas líneas, si ustedes miran acá, tiene como todas liñitas, una al lado de la otra, hay que prestarle atención a eso, eso es la parte fibrosa, por eso se llama anillo fibroso, que también tiene una parte intercalada ahí de cartílago, es decir, es una mezcla de cartílago y tejido fibroso, y acá al medio, más como en el centro, se ve como un color diferente, se ve más grisáceo. ¿Y eso qué es? Otra parte del disco intervertebral, que es mucho más blando, que se llama núcleo pulposo, es una estructura como más gelatinosa, tiene una consistencia distinta, y eso todo es importante para darle cierta movilidad a la columna vertebral. Son estructuras relativamente elásticas que están pegando una vértebra con otra, y de esa forma permiten articular las vértebras entre sí y además colaborar con el movimiento, ¿no? Pero fíjense un cachito esta imagen que está acá. Miren ahí donde estoy remarcando ahora. El núcleo pulposo, esa parte central, está como saliéndose, está como, pareciera que se rompió algo del disco de acá arriba, y esta parte interna está metiéndose, está saliendo de adentro, como es una estructura más blandita, se está saliendo y se está metiendo en el interior donde está la médula espinal. Y eso es lo que se denomina, ya van a ver cómo se clasifican, todas las categorías que hay y demás, pero eso es un disco herniado. ¿Qué quiere decir una hernia de disco? Y que una parte del disco está alterado, está afectado, y se puede estar metiendo dentro donde está la médula espinal, por los nervios que están saliendo acá, fíjense que están saliendo unas estructuras a los costados, esto es la médula espinal, y está comprimiendo la médula. ¿Qué puede pasar con eso? Dolor, profe, mucho dolor y no nos podemos mover bien. Ah, ¿vos tenés una hernia también? Tengo dos, profe. Así que ya estoy preparada para ser veterinaria. Muy bien. Bueno, eso es uno de los tantos síntomas que podemos tener y también, lógicamente, le van a pasar, le pueden ocurrir de la misma forma a los animales. ¿Sí? Ustedes pueden estudiar cuáles son todas
las causas por las cuales pueden aparecer este tipo de patologías, pero a lo que voy es que esto que estamos mencionando ahora, estos discos que son de fibrocartílago, son considerados articulaciones de tipo sínfisis. ¿Sí? Esos discos no deberían osificarse, no deberían sufrir este proceso de osificación, porque si se osifican, la columna vertebral quedaría rígida en algún momento de la vida. Sí ocurren montones de patologías, con la edad, cuando empiezan a haber artrosis y demás, empiezan a afectarse numerosas estructuras anatómicas del cuerpo de los animales y de nosotros, pero esto, en condiciones normales, no deberían osificarse, porque si se osifica, chao, se pierde gran parte del movimiento de la columna. La columna también tiene otro tipo de articulaciones, que es esto que estamos viendo acá. Ven que hay una separación, en este caso está medio inclinada, hay una separación entre vértebra y vértebra, donde estos otro tipo de articulaciones, que son articulaciones que tienen líquido adentro, se llaman articulaciones sinoviales. La columna tiene articulaciones de tipo sínfisis, pero también tiene articulaciones sinoviales. Es bastante compleja la columna en todo sentido, en la organización de los huesos, en las articulaciones, en lo que protege, que es la médula espinal. Bueno, tiene un montón de cuestiones, ¿no? Pero lo que voy es que esto es considerado una sínfisis, es decir, es un tipo de articulación cartilaginosa donde el cartílago no es un cartílago puro, sino tampoco es cartílago hialino, sino que es una mezcla de tejido fibroso y tejido cartilaginoso. ¿Sí? De ahí es que se considere una sínfisis. Bien, no sé cómo estamos con el tiempo, si están con la cabeza seca. Yo la garganta seca sí la tengo, pero no tengo problema en seguir hablando un rato más. Profe, muchos compañeros se tuvieron que ir porque ahora tienen genética. Ah, bueno. Bueno, entonces si quieren Ya estamos en hora. lo dejamos acá. De última les puedo hacer una serie de un video, de última les grabo la clase, lo que falta de la clase, y cosa para que les quede completa toda la parte de lo que son las generalidades de articulaciones, que ahora viene una parte interesante, que es el tema de articulaciones sinoviales, que son las articulaciones que están diseñadas para moverse. Si les parece, Sí, hacemos Horacio, así. me parece, Sí, porque porque está todo el mundo ya. Sí, fresca. está. Entiendo la cuestión. Bueno, hacemos así entonces. Yo les termino de hacer un pequeño, completar esta parte que queda de sinovial, cómo son los componentes, qué cosas hay que prestarle más atención, cosa que les queda armada más o menos una clase de articulaciones, de generalidades. Y bueno, y después ya vamos a ponernos más a tono con lo que va a ser este cuestionario, y bueno, tenemos ya un par de semanas por delante como para terminar de redondear algunas ideas. Hacemos así. Bueno, chicos.